Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Durante 1989, la situación económica de la Argentina se encaminaba al desastre. La inflación estaba fuera de control, al punto que el propio candidato oficialista pidió la renuncia del ministro de Economía 45 días antes de las elecciones presidenciales. Y si bien las cosas habían avanzado mucho en el plano político e institucional, el recrudecimiento de los alzamientos militares y el intento de copamiento al cuartel de la Tablada indicaban que la casa no estaba del todo en orden. En un país que no vivía una sucesión electoral democrática y sin sospechas de fraude desde 1928, el solo hecho de la elección era un evento en sí mismo. El contexto lo ponía en un lugar de inestabilidad mayor. Con promesas de salariazo y revolución productiva en campaña, el gobernador de La Rioja se haría con la candidatura presidencial, algo inesperado para muchos. Luego, llegadas las elecciones generales, las ganaría con holgura. Sin embargo, sus promesas difícilmente podían ser sostenidas con el nivel de inflación y, argumentando la falta de alternativas, realizó un giro copernicano una vez que asumió, dando lugar a un plan de reformas de mercado y apertura comercial. Luego de 2 años de idas y vueltas, se llegó por fin a la que sería una marca de su gobierno, la convertibilidad, y con ella una revolución, el fin de la inflación. Con esta espada política se alcanzó también la reforma constitucional y la reelección. Pero distintas crisis económicas globales probarían que atarse de manos monetariamente tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, y hacia el final del mandato el país entraría en una fuerte recesión. Es tiempo de realineamientos geopolíticos y atentados, apertura económica y privatizaciones, crecimiento económico y aumento de desocupación, una nueva constitución, viajes a la estratosfera y las obras escritas de Sócrates. Se coloca la banda Carlos Saúl Menem. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir, y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos al episodio 18 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. No me venga con el erotismo del poder. ¡Epa, kinky! Y relaciones carnales. En este episodio tenemos igual un reto, y es ver quién es el primero que se le escapa imitar a Menem. Si pudiéramos pasar todo el episodio de Alfonsín sin decir "estoy persuadido", creo que vamos a poder pasar este sin decir un Yuyito o Anillaco. Y bueno, y quedar como malos porteños, ¿no? Pero porteño vos, yo no. Peor yo. Estamos en los 90. Al menos los dos creo que nos acordamos bastante de esta etapa, y si hay algo que ha caracterizado a Menem es su acento riojano. Bueno, además de ser el primer peronista en ser elegido candidato en elecciones internas de su partido, algo inédito, y... Bueno, ok, lo dije medio figurado lo del acento. Menem guarda muchas características particulares para hacer un podcast. A diferencia del otro personaje vivo al momento de hacerlo, Isabelita, este sí se mantiene activo y presente políticamente. Es senador por su provincia, La Rioja, ocupando la tercera banca, posición que se crearía en la reforma constitucional que impulsó. Ya sin empezar mencionamos internas, elecciones, reelecciones, erotismo... Y tenemos un poco, como pasó con Alfonsín, más cosas de las que vamos a poder cubrir en un solo episodio. Porque hay Guerra Fría, caída del muro, hiperinflaciones, convertibilidades, guerra en el Golfo, atentados terroristas, efectos tequila, vodka, caipirinha. La fiesta de los 90 termina con una resaca recesiva. Pero como el que mucho abarca poco aprieta, empecemos con algo sencillo. Carlos Saúl Menem nació en Anillaco, un pueblo de La Rioja, el 2 de julio de 1930. Es hijo de inmigrantes sirios. En su juventud estudió abogacía en la Universidad de Córdoba y se graduó en 1955. Su carrera en el justicialismo fue larga y se inició desde muy joven. Durante la Revolución Libertadora defendió a presos políticos y estuvo detenido por primera vez. La cárcel va a ser algo recurrente en Menem.
Ya en La Rioja fundó la Juventud Peronista y fue asesor legal de la CGT. En 1973 fue electo gobernador de La Rioja, cargo que ejerció hasta ser depuesto en 1976 por la dictadura militar. Estuvo preso en varios lugares durante un periodo de 5 años y confinado en el pueblo de Las Lomitas de Formosa hasta 1981. De estos primeros años de Menem y la visión que tenía de su propio futuro, los personajes que lo influenciaron y el rol de las relaciones familiares, hablamos con Carlos Pañi, periodista y analista político del diario La Nación, pero con orígenes en el gremio de los historiadores. Sí, es de nuestro gremio. Menem había sido ya candidato a presidente en el 75. Antes del golpe, Menem inicia una campaña en un auto donde recorre todo el país como candidato a presidente, siendo gobernador de La Rioja. O sea que él tenía esa idea ya desde antes del golpe del 76. Y cuando él asume como presidente, en el discurso, creo que es el discurso que da en el Congreso, habría que leerlo bien, él dice: Señor, desde lo más profundo de mi calabozo yo te pedí que llegara el día en que yo fuera presidente, y ese día ha llegado. O sea, él mismo ve que hay un plan divino en su candidatura desde que estaba en la cárcel en Magdalena, pero él tiene un plan muy original de ser presidente. Yo creo que Menem tiene una visión mesiánica de sí mismo, con un narcisismo infinito. Probablemente se debe haber metido en política para ser presidente. Yo le pregunté una vez a Menem comiendo en Olivos a quién admiraba él, quién era el político que más le había llamado la atención. Y me dice Vicente Sadi, que es por quien él entra a la política. Porque la anécdota que yo tengo, que creo que la cuenta él o está contada en algún lado, pero creo que la cuenta él, es que Vicente Sadi era muy amigo de su padre. Claro, todos sirio-libaneses o sirios del noroeste. El padre de Menem, un tipo comerciante importante de la zona. Que yo tengo entendido que el que estaba metido en política era su hermano en el Partido Demócrata. Eduardo Menem era de la juventud del Partido Demócrata. El pase del conservadurismo al peronismo es un pase muy importante para entender la instalación del peronismo en todo el norte de la Argentina, desde la época de Perón. Pero volvemos a Menem. Entonces, ahí hay primero un gran trabajo de Menem. Una campaña excepcional de ir pueblo por pueblo, persona por persona, saludando. Mucha gente que nunca lo había visto a Menem en su vida creyó haberlo visto porque en su pueblo había estado, digamos, se generaba el mito de yo lo conocía a Menem, no lo había conocido. En el 75 Menem ya había recorrido toda la Argentina como candidato a presidente. Con la transición democrática de 1983, fue nuevamente electo gobernador de La Rioja con el 55% de los votos. Ya entonces Menem comienza a mostrar una amplitud para tejer alianzas y avanzar en la construcción de un frente que vuelva a posicionarlo para su destino, llamémosle providencial. Marcela Ferrari, historiadora de la Universidad de Mar del Plata, que nos estuvo ayudando en el episodio de Alfonsín, nos cuenta los elementos del entramado de Menem. No aparece la candidatura de Menem, se hace visible la candidatura de Menem, que ya venía anunciando sus intenciones de ser candidato presidencial desde el 85 y que venía construyendo un movimiento interno dentro del propio justicialismo. Como gobernador de La Rioja, comienza a armar un conglomerado, una coalición que excede al propio peronismo. Comienza a buscar gente de otros partidos, sobre todo la Democracia Cristiana. Herman González, por ejemplo, viene de esa vertiente. Gente más de la derecha del peronismo, como su propio hermano, Eduardo, ¿no? Y otra gente que viene allí. Gente que venía de Intransigencia y Movilización Peronista, que era la que había cobijado al ala de los montoneros. Entonces hace una gran coalición interna en su provincia, y una vez que él logra primero vencer en las internas, ganar la gobernación, comienza a hacer movimientos en sentido semejante hacia otras provincias. Como vimos en el episodio anterior, si bien fue parte de la renovación peronista, comenzó a separarse de Cafiero. El objetivo de Menem era volver a unificar al peronismo y empezó a acercarse a los sectores que habían sido desplazados por la renovación. Recordemos que Menem tenía una gran relación con Vicente Sadi, que controlaba buena parte del ala ortodoxa del partido.
Es por esas relaciones que Cafiero lo acusa de rodearse de quienes fueron protagonistas de la derrota de 1983. A esto Menem le respondió, acusando a Cafiero de hacer demasiadas buenas migas con el alfonsinismo y atentar contra la pureza ideológica y doctrinaria del movimiento, diciendo que era la hora de la liberación y de la justicia social. La renovación peronista iba contra la ortodoxia. ¿Qué era la ortodoxia? Saadi. Entonces él tiene un apoyo muy grande por parte de Saadi en la provincia de Buenos Aires. Mera Figueroa era clave. Y bueno, y con Saadi consiguen aprobar una elección directa del voto de los afiliados con el país como distrito único. Eso es lo que le da la llave a Menem. Eso es lo que es pericia, no virtud, no suerte. Más las torpezas de Cafiero. ¿Y cuál fue la torpeza de Cafiero? Cafiero en esa interna entiende que él es inevitable que va a ganar, porque es el hombre que había ganado la provincia de Buenos Aires un año antes, en el 87. Estamos hablando de julio del 88. Como voy a ser el próximo presidente, voy a colaborar. Mientras el otro iba por el costado, salariazo, haciendo una campaña totalmente demagógica, con un apoyo deliberado de los radicales, y sobre todo de Nosiglia, que era el ministro del Interior, que pensaban, a Menem le ganamos caminando, porque es un mamarracho, el problema nuestro es Cafiero. El 9 de julio de 1988, la fórmula Menem-Duhalde se impuso en las internas del peronismo por sobre la fórmula Cafiero de la Sota. Con la derrota de la Renovación se armó un nuevo entramado de poder dentro del partido que lo tenía a Menem como centro. Menem es el único peronista a lo largo de la historia del peronismo que gana el poder por una interna con voto popular, digamos. El poder político de Menem viene de que antes o eras Perón o te ponía Perón, o te ponía Isabel, y después tráiganme desde Menem hasta acá a alguien que haya salido de esa manera, y no hubo nadie. Porque nunca hubo una interna entre Menem y Duhalde, y nunca hubo una interna entre Kirchner y Duhalde. Nunca más el peronismo, la única vez en su historia que el peronismo dirimió su liderazgo en términos democráticos fue la interna Menem-Cafiero de julio del 88, y esa la gana Menem. Entonces Menem llega a la presidencia con una legitimidad extraordinaria que le permite hacer las cosas que hizo. En el episodio anterior mencionamos los alzamientos militares y focalizamos en el de la Semana Santa del 87. En 1988 hubo otros dos, uno a principio y otro a fin de año. En enero de 1989 se produjo el copamiento del cuartel de la Tablada. Además tenemos la suba del dólar y la aceleración de la inflación. Digo por si no quedó claro en el episodio pasado que eran tiempos apremiantes y encima hubo internas en el principal partido y una campaña presidencial. Esto todo junto vino. El discurso de Menem apelaba a los más golpeados por la crisis. En este contexto complicado prometía salariazo y revolución productiva. Recorrió el país realizando lo que llamaba caravanas de la esperanza a bordo del Menemóvil. Sí, el Menemóvil era algo muy chulo, parezco española. Tenía un balcón para que el candidato salga a saludar, salón VIP con televisor, bar, baño. Está mejor que en mi casa el Menemóvil. Por los niños pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por la justicia que hace falta. Por el pan en todas las mesas. Por los jóvenes sin porvenir. Por los viejitos sin presente. Por los hombres de trabajo. Por los sin techo. Por la alegría. Por mañana. Por la esperanza. Por los otros. Por nosotros. Por la tierra. Por la vida. Por amor. Por Argentina. Pero además de los spots de campaña, Menem tenía un estilo muy particular y carismático. Iba a todos los programas de televisión y se involucraba no solo en el mundo político, sino también en el de la farándula y el deporte. Yo pregunto por qué no se puede ser amigo de un actor, de una actriz, de un locutor, de una locutora. Yo los quiero a todos y soy muy amigo. Soy tanguero de alma y soy amigo de todos los que cantan tango. Soy folclorista y soy amigo de todos los que hacen folclore. Estoy en el deporte. Juego al fútbol, al básquet, al tenis. Corro rally, soy amigo de todos. Esta es mi vida, les vuelvo a repetir. Y no tiene nada de malo que yo me fotografíe con Yuyito González. Ustedes dicen Yuyito, yo digo simplemente Yuyito. O que por ahí en la tapa de una revista también haya salido con Hernando André y Susana Jiménez, en Mar del Plata. ¿Qué tiene de malo? ¿Yo voy a cambiar o voy a dejar de ser lo que soy por eso? Sin exponerse al debate que Angelós reclamaba, en las elecciones de mayo de 1989, la fórmula Menem-Duhalde obtuvo el 48% de los votos. Pero luego de la elección, la situación económica y social no paró de empeorar. Hubo intentos por parte del gobierno de acordar con Menem algunas medidas, pero no prosperaron. Yo creo que Menem pensó
en que cuanto peor mejor. Y decía yo, estoy a disposición para cuando el presidente quiera, yo asumo. Yo ya estoy listo. Tengo mi equipo, cuando él quiera, pero empezó a decirlo en junio. Por eso asumió en julio. Y Alfonsín había perdido el control de todo. Pero el problema empieza antes. El problema empieza cuando Angelós le pide la cabeza de Zurruil. Y ahí se desbarranca todo. Y ahí se empieza una crisis que Alfonsín no controla más. Entre los saqueos a supermercados y la hiperinflación se produjo el traspaso de mando adelantado. El 8 de julio, Carlos Menem se ponía la banda presidencial. Para cuando Menem llegó a la presidencia, la inflación tenía unos 4 dígitos. En 1989 fue del 3000%. Y hay que entender que esto no era solo una diferencia cuantitativa en relación con la inflación de otros periodos, había también una diferencia cualitativa, ya que los mecanismos que se usaban para poder actualizar salarios o inversiones frente a la inflación ya no tenían sentido. Claro, imagínense que para que una paritaria tuviera algún sentido, tenías que hacerla todos los días y hasta 2 veces por día. Hacías una paritaria a la mañana, hacías una paritaria a la noche. Imposible, insostenible. Fue incluso antes de asumir la presidencia que se conoció que lo que bajaba de Anillaco no era un Facundo Quiroga, sino un hombre que venía a dialogar con el mercado. Domingo Cavallo ocuparía la Cancillería y Miguel Ángel Roig del conglomerado económico Bunge y Born el Ministerio de Economía. Bueno, Roig sería encontrado muerto a días de asumir y otro miembro del grupo, Néstor Rapanelli, asumiría en su lugar. Bueno, Cam, encontrado muerto, Roig se murió. ¿Vos decís? Que Menem vio el momento histórico, esta es una virtud enorme de Menem, vio la caída del comunismo, vio el derrumbe del muro de Berlín, en medio de una crisis económica que lo devoraba con hiperinflación. Hay que acordarse el primer tramo del gobierno de Menem. Si cortáramos la historia del gobierno de Menem en Rapanelli hubiera sido un desastre, pero que el de Alfonsín. En ese contexto mandó las naves al Golfo, digamos, Menem adopta un alineamiento clarísimo desde el primer día. Se alía con los Alzogaray y se alinea con los Estados Unidos. Sirve, está viendo el universo Reagan-Thatcher, ¿no? La ola neoconservadora, que se prolonga con Bush, que es el presidente con el que él le toca convivir, Bush padre. Y en ese contexto genera una especie de ingreso brutal de la Argentina al capitalismo. Eso es revolucionario y catastrófico, porque lo hace con un régimen de tipo de cambio fijo que termina devorándoselo a él. Privatizó las jubilaciones, privatizó YPF, digamos, hizo cosas que vos decís están totalmente fuera de escala. En un país donde casi ningún presidente puede hacer nada. Y yo eso lo conecto con la interna del 88. Para mí puede hacer muchas cosas porque tiene un nivel de legitimidad política que no lo tenía nadie en ese partido. Pero para el tipo de cambio fijo falta un poco. Eso sí, la lectura del mundo cambiante es importante porque frente a la pregunta ¿qué hacemos frente al caos?, la respuesta que empezó a ser más popular en esa época es que se necesitaba achicar al Estado y realizar reformas de mercado, algo que en nuestro vecindario ya se veía aplicado en lugares como Chile y Bolivia. Sin embargo, le llevó 2 años a Menem terminar de definir cuál sería el rumbo a seguir, y el primer ensayo con Bunge y Born sería frustrado. Ese primer intento de delegar el manejo de la economía a los grandes grupos empresarios locales nos los cuenta Sebastián Echemendi, investigador de CONICET y profesor de la Universidad Torcuato Di Itela. Hay 2 momentos claros. Uno es, Menem llega en el medio de, como se llega muchas veces en la Argentina, ¿no? Sin ningún norte definido, ¿no? Con el medio de la hiperinflación, crisis financiera del Estado. Su primera alianza empresaria, para ir al punto, es, ¿se acuerdan del plan Bunge y Born, ¿no? Digamos, una alianza, si quieren, de una apertura mucho más rápida, más dura, y con el grupo Bunge y Born, ¿no? Con ministros que venían del grupo, a avanzar esa estrategia pro mercado. Eso implicaba una alianza con, si quieren, el empresariado más aperturista, ligado no solo al sector de alimentos, que tiende a ser el más aperturista, puede ser más competitivo, sino dentro de los alimentos, esto no era solamente Copal, sino que era fundamentalmente los traders. Bunge y Born es un grupo, digamos, de traders que comercia granos y que prefiere una apertura
financiera para financiar esa exportación y digamos, arancelaria para poder exportar todo lo que puede, en un escenario donde no tiene que competir con nadie. O sea, los perdedores ahí eran los grupos que habían sido engordados durante la última dictadura y que habían sido muy del entorno de Alfonsín, los capitanes de industria de esto, los que se estudiaron en los 80, Piazzo, Ostegui, etcétera, que eran los empresarios de los sectores llamados más secundarios, si quieren, los de insumos, ¿no? Como puede ser petroquímica, papel, plástico, acero desde ya, o petróleo, digamos, ¿no? Todos esos empresarios que eran menos competitivos quedan al margen al principio, ¿no? Y uno podría decir, desde el punto de vista de su manejo de divisas, etcétera, muchos dicen que torpedean ese primer intento de estabilización porque una apertura irrestricta liderada por quienes tenían menos que perder con esta integración al mercado sin protecciones, bueno, eran ellos también, ¿no? Recordemos que en la liberalización no solo pierden los trabajadores, los sectores populares que pueden quedar sin trabajo o sin la competencia, sino sectores empresarios protegidos, ¿no? Esos perdían en el primer momento y después ese intento fracasa porque no puede dominar las variables económicas fundamentales. Este lugar que tuvieron los empresarios estaba en sintonía con los discursos que circulaban en la opinión pública, donde se los presentaba como el modelo de éxito en un país que fracasaba en casi todos los frentes. Todo esto era difícilmente digerible para el peronismo. Tener un empresario de Bunge y Born en la cartera de Economía no le generaba mucho placer. Pero la gravedad de la crisis y la legitimidad que tenía Menem acompañaron este giro ideológico de su partido. Así fue como avanzó la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, que le daban al Poder Ejecutivo la posibilidad de privatizar las empresas estatales, suspender derechos laborales, renegociar la deuda y bajar las tarifas aduaneras. Ahora, la pregunta sería ¿cómo fue que los diversos sectores del peronismo aceptaron y acompañaron estas reformas que iban a contramano de lo que tradicionalmente defendían? Bueno, eso le preguntamos a María Victoria Murillo, politóloga, docente e investigadora de la Universidad de Columbia, donde dirige el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Hay gente que dice que Menem, Javier Corrales dice que Menem convenció al partido peronista. Steve Levitsky dice que Menem no convenció al partido peronista, sino que mantuvo esas políticas, Ed Gibson también, y le fue dando concesiones, o sea, clientelismo, empleo público en las provincias. Mi impresión también es que definitivamente yo coincido con el terreno de que hubo concesiones, y también me parece que las concesiones algunas veces implicaban alguna política pública focalizada. Por ejemplo, los sindicatos no querían que se toque el tema de la asociación, la ley de asociaciones sindicales. Entonces eso no se tocó. Se jugó mucho con las obras sociales, el tipo de desregulación, se les dio concesiones de propiedad participada. Se les dieron concesiones al sindicalismo. En ese caso, mi impresión es que hubo sectores que supieron conseguir concesiones. El sector automotriz en particular consiguió un régimen automotriz que lo eximió de la apertura económica. Entonces me parece que sí hubo concesiones, pero fundamentalmente concesiones en algún aspecto regulatorio y en otro en darles empleo público, en darles recursos, mucho más que para mí no hubo un proceso de convencimiento. Y es por eso que el peronismo puede rápidamente virar ya con Duhalde en otra dirección. Pero bueno, no todos apoyaron. Un grupo de diputados del PJ no acompañó las primeras políticas del gobierno y se formó ya en 1990 el denominado Grupo de los Ocho, con integrantes como Germán Abdalá, Darío de Alessandro, Juan Pablo Cafiero y Carlos Chacho Álvarez. La sutileza que tenés para nombrarlo a Chacho. Ya que estamos, aclaremos, bueno, también tenemos a Bordón, que era el gobernador de Mendoza, y Massa Chesi, que era el gobernador de Río Negro. Bien, pero no nos desviemos que recién estamos en enero de 1990. Entonces, Menem lanzó varios decretos durante estos 2 años para llevar adelante la privatización de Entel, Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles, rutas. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Pero estas privatizaciones se hicieron rápido, con intervención de los propios empresarios y sin casi introducir regulaciones públicas. Tampoco se establecieron reglas claras de competencia, lo que afectó los resultados de las reformas. Cuando se privatizaron los grandes servicios, ahí los grupos nacionales fueron operadores, y en algún sentido operadores financieros, es decir, tenían los contactos locales, pero qué sé yo, en Telefónica, Edenor, Edesur,
Generalmente entraron estos grupos locales, Techint, Macri y otros, pero no eran los operadores directos, ¿no? Los operadores directos eran empresas extranjeras, ¿no? Telefónica en el caso de España, Aguas Argentinas, etcétera, ¿no? Digamos, fueron todas empresas internacionales, ¿no? Los servicios, básicamente. Ahora, cuando la privatización los afectaba en su sector de operación, ahí sí la privatización se hizo con un grado alto, con muy baja competencia y compensación a los grupos nacionales. Por ejemplo, las áreas centrales de petróleo fueron para Pérez Compán y Tecpetrol. Y eso fue una disputa política, yo la trabajé en el libro, no estaba cerrado que eso iba a ser así, ahí hubo mucho político. Por eso a veces cuando de los sectores de izquierda se dice, bueno, el neoliberalismo es un tipo que está está en una habitación y digita, ¿no? Con una botonera, y la verdad que no fue así. En un momento Menem tuvo que hacer mucha política, y sobre todo Cavallo, ¿no? ¿Qué quiere decir que tuvieron que hacer mucha política? Bueno, negociar este toma y daca, dónde iban a entrar los de afuera y los nacionales. Eventualmente se privatizaron empresas como Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, Aeropuertos, Agua y Energía, Área Material de Córdoba Aviones. ¿Cuántos tenés en la lista? Y a ver, Banco Hipotecario, Canal 13, Petroquímica, Yacimientos Carboníferos Fiscal, 66. No podemos leer todas. Sigamos. No solo había que darle compensaciones a los empresarios locales que se iban a ver afectados con estas privatizaciones, sino también a los sindicatos. Los sindicatos habían apoyado a Menem en la interna contra Cafiero, en parte porque Menem había prometido el salariazo. Y sin embargo, cuando Menem llegó, y no fue solo el caso de Menem, las políticas que implementó estaban muy lejanas de la promesa populista y eran realmente políticas neoliberales. A los sindicatos un poco esto los agarró por sorpresa, pero por otro lado estaban en una circunstancia que no tenían mucha alternativa. O sea, la desesperación de los sindicalistas era el empleo desaparece, los salarios se licúan. Entonces viene Menem y le dice, esta es la situación, hay que hacer esto. No, créeme que no puedo hacer otra cosa, a mí no me gusta, yo no soy neoliberal, es lo que hay. Y ellos de algún modo dijeron, bueno, tal vez mejor que lo haga Menem, que al menos no va por nosotros, realmente lo hace porque hay que hacerlo, que alguien a quien no tenemos confianza. En ese momento entonces el sindicalismo yo creo que reaccionó con menor dureza que la que hubiera reaccionado si las reformas las hubiera implementado otro, pero sin embargo el sindicalismo se dividió. No fue unívoca la respuesta, hubo un sindicalismo menemista y un sindicalismo más opositor. El sindicalismo peronista históricamente tiende a dividirse, no es la primera vez que pasa. El sindicalismo menemista en ese sentido tenía un discurso al menos de un sindicalismo más modernizante. Mi impresión igual de conversar con ellos es, bueno, esto no había alternativa, es lo que está pasando en el mundo, mejor que lo haga uno de los nuestros que lo haga otro. Confiamos que nos va a dar cosas que atemperen el costo social. Los gremios afectados entonces recibieron una serie de concesiones como una parte de las acciones de las empresas privatizadas y planes de retiro para los cesanteados. Por supuesto que siguió habiendo sindicalistas que se oponían y que lo tenían Ubaldini a la cabeza. Pero estas huelgas estaban dispersas y resultaron bastante ineficaces en esta primera etapa. Después van a empezar a plantarse un poco más. Hubo momentos de desencuentro, de nuevo, incluso con el sindicalismo más menemista, hubo un momento de unificación del sindicalismo cuando Menem empezó a tocar lo que el sindicalismo argentino, yo denomino sus recursos organizacionales, el tema de las obras sociales, cuando empieza a tocar intereses puramente sindicales, el sindicalismo se retrae, se unifica y hace la primera huelga general contra Menem. Pero si uno piensa la cantidad de huelgas sindicales que hubo contra las políticas de ajuste de Alfonsín, que eran mucho más tímidas que la política de ajuste de Menem, y ni Alfonsín no tuvo esa capacidad de hacer las reformas estructurales, de abrir la economía, de privatizar todo, incluso el petróleo, las pensiones. Es increíble lo tolerante que fue el sindicalismo, al menos el ala menemista con Menem. Pero ni siquiera el Poder Judicial iba a poder darle un freno a las reformas, ya que Menem amplió el número de jueces de la Corte Suprema, que pasaron de 5 a 9, dándole una mayoría automática al gobierno. También no podemos dejar afuera la política exterior, que tuvo varios cambios y acciones. A la mencionada participación de Argentina en la Guerra del Golfo podemos mencionar el llamado al laudo arbitral de Laguna del Desierto y muchas cosas más. Hablamos con Juan Tocatlián, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, para que nos resuma este giro en los 90. Si uno hace un trazado
de la Argentina desde 1880 hasta el gobierno de Menem se encuentra con dos grandes ciclos en la política exterior argentina. Menem, cuando llega, inicia a mi modo de ver lo que podríamos llamar un tercer ciclo, pero este es un ciclo corto. Termina la Guerra Fría, empieza la posguerra fría, la crisis de la hiperinflación. Y él tiene un conjunto de creencias y un conjunto en su entorno que tiene una visión estratégica de hacia dónde debe ir Argentina. Por lo tanto, sí es un giro, sí es significativo, sí es intenso. El nivel de coincidencia que tuvo Argentina durante su mandato con Estados Unidos y con Occidente en general es inédito, superaba el 75%, mientras tradicionalmente votábamos en un 15 o 20% de coincidencia con Estados Unidos. ¿Eso le trajo una relación más estrecha con los Estados Unidos? Sí, pero también derivó en algunos problemas en otras relaciones. Por ejemplo, en el tema Malvinas. Por ejemplo, en la relación con Brasil creando tensiones. Hay políticas que han quedado y esas son las que yo miraría más. Ejemplo, Mercosur, 1991, también en el 91, el acuerdo de verificación mutua en materia nuclear con Brasil. Este es esencial. Debemos también desagregar los temas para ver aquellos que fueron sustantivos y perduraron y aquellos que generaron una expectativa, a mi modo, desmesurada, esta alianza con los Estados Unidos como si fuera una solución estratégica para Argentina, que mostraron los límites. Mientras tanto, el frente político no estaba todavía estabilizado. La política de Menem había apuntado a la reconciliación. Por eso, a los 2 meses de asumir, había indultado a los detenidos por las rebeliones, a jefes montoneros y a procesados por violaciones a los derechos humanos. Pero Zaineldin y sus seguidores todavía no estaban satisfechos. Les molestaba la reducción territorial del despliegue de las Fuerzas Armadas, que fabricaciones militares estuvieran en la lista de privatizaciones, y las cuestiones de política exterior de las que nos hablaba Tocatlián. Algunos militares veían a Menem como un traidor y como un agente del imperialismo por el envío de naves militares a la Guerra del Golfo. Así fue que el 2 de diciembre de 1990 se inicia el que será el último alzamiento militar. Un grupo de militares, impulsados por Zaineldin, toma, entre otras instalaciones, el edificio Libertador, que se encuentra a metros de la Casa Rosada, básicamente ahí al toque, en diagonal atrás desde Plaza de Mayo. La represión de los insurrectos fue contundente e incluyó 13 muertos, entre ellos civiles, algunos atropellados por un tanque. ¿Cuánto detalle metiste ahí? Días después se completarían los indultos con los correspondientes a los miembros de la Junta y al líder montonero Mario Firmenich. Entonces me parece que él dice, yo tengo la legitimidad del que fue preso. Tengo a los montoneros dentro de mis filas. Hay que mirar esto, hay que mirar los actos en River, con todos los montoneros que rodeaban a Mario Montoto apoyando al gobierno, a la campaña de Menem. Había mucho componente montonero dentro y de izquierda peronista del gobierno de Menem. Bueno, la historia, mi concepto del poder me inspira esto y además la historia reciente me lo recomienda, o la circunstancia política me lo recomiendan. Hago el indulto para los dos lados. Y se terminó. Y se terminó la historia. Por lo tanto, el que se levante a partir de ahora, lo paso por las armas, que es Zaineldin. Es el levantamiento del 3 de diciembre del 90. Con Bush acá, que deciden no suspender el viaje. Lo curioso de los indultos, ¿sabés qué es? Y de la recreación de la historia, etcétera, que en el momento yo no recuerdo que deben haber provocado, sin duda provocaron mucho malestar privado en mucha gente, pero no provocaron una ruptura política. Entonces me parece que en ese contexto sí deben haber producido y produjeron mucho dolor en gente, no solo en víctimas y familiares de víctimas, sino militantes de derechos humanos, gente que tiene una visión distinta sobre eso. Pero me parece que estaba en un momento de irracionalidad positiva, Menem. Esos momentos donde te perdonan todo. Se clausuró de esta manera la posibilidad de seguir con los juicios y se cerró la transición política que había quedado pendiente. Ahora sí, a por la transición económica. Yo no puedo creer que todavía estamos en 1990 y ya pasaron todas estas cosas y nos faltan un montón más. Sí, estamos en 1990 y el programa económico que había llevado adelante Menem todavía no había logrado detener la inflación ni hacer pie. Los ministros de Bunge y Born fracasaron en las medidas aplicadas y dejaron al gobierno colgando de un hilo. La popularidad de Menem se sostenía casi en su carisma y muchos creyeron que no iba a sobrevivir al poder.
Herman González es nombrado ministro de Economía y se profundizan las medidas ortodoxas en la economía. Más privatizaciones, más apertura comercial, más desregulación de la economía. Además, se lanzó el Plan Bonex, que convirtió los depósitos bancarios en bonos públicos a 10 años. Si bien para mediados de 1990 la inflación había declinado, volvió a acelerarse a inicios de 1991. El ministro Herman González fue entonces reemplazado por Cavallo, que terminaría de darle cohesión al plan de estabilización con la ley de convertibilidad. Bueno, la principal medida de la presidencia de Carlos Menem, desde el aspecto de su impacto político, sin lugar a dudas, fue la ley de convertibilidad. O sea, recordemos que en la década del 80, cuando vos seguro no habías nacido y yo era adolescente, cantábamos una canción que era Cuando el día en que las vacas vuelen y que en la Argentina baje la inflación. O sea, yo no tenía recuerdo desde mi nacimiento, desde que tengo memoria hasta la década del 90, siempre hubo inflación. En ese sentido, yo creo que el control de la inflación a partir de la ley de la convertibilidad fue la principal medida, una medida que después tuvo consecuencias complicadas, que tomó Menem y que cambió lo que la opinión pública pensaba. O sea, le dio esa posibilidad de hacer casi el milagro. Para llevar adelante la convertibilidad, ya se encontraba como ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, que asumió el 1 de marzo de 1991. Bajo su plan, a través de una ley, los australes pasaban a ser cosa del pasado. Volaban 4 ceros y la nueva moneda volvía a llamarse peso, ahora convertibles a razón de $1, $1. Se exigía que el Banco Central mantuviera reservas que totalizaran el 100% de la base monetaria interna y se prohibió así la emisión monetaria sin respaldo. Menem y Cavallo van a formar un equipo que se transformará en la columna vertebral del gobierno, un dúo dinámico liberal. Los problemas de cartel vendrían más tarde. Fue un equipo y fue un equipo muy duradero hasta el 96, ¿no? Menem se da cuenta de que había que operar políticamente con los actores de la ISI, si querés, ¿no? Pues después hay una parte que no hablamos todavía con el costado sindical de toda esta operación, ¿no? Menem se da cuenta de eso y lo busca a Cavallo, que por un lado tenía los saberes técnicos, y por un lado Cavallo tiene esa política. ¿Cuál es la diferencia entre Cavallo y Roque Fernández, amigos? Amigues. Roque Fernández es un señor que no quiere que lo molesten. Es un teórico de Chicago, estudió los libritos, vino acá y no sabe lo que es la política, no le importa. Cavallo era un tipo que quiso ser diputado por el peronismo, programó la Mediterránea, ambicioso, como vimos después en la Alianza. Nadie que no sea un ambicioso político puede entrar en lo que fue la Alianza después, ¿no? Digamos. O sea, un tipo ambicioso que quiere hacer política. Entonces ahí fue el tándem justo y con conocimientos técnicos. Menem, que se da cuenta que tiene que abrir la mesa a esos sectores, que no va a poder hacer una alianza sin trabajadores y con los sectores puramente exportadores, a la chilena, si querés, digamos, exportadores / financieros. Menem, que es un político inteligente, se da cuenta de eso y necesita a alguien que le opere eso. Y el ideal era Cavallo, y por eso hicieron un tándem que, desde el punto de vista, para gobernar este país, desde el punto de vista, no digo, saco los criterios valorativos si te gusta más el neoliberalismo, pero desde el punto de vista de el management político fue brillante, digamos. Pero además de la convertibilidad para el control de la inflación, las privatizaciones, la apertura comercial y la desregulación de la economía van a continuar y a profundizarse. La necesidad de controlar la inflación, me parece que eso era algo que se veía como una emergencia para todos. Ahora, las reformas estructurales, ahí me parece que ya hay otro paso. El menemismo o Cavallo o quien sea, empaquetó todo junto, y hay otros países donde las reformas fueron más graduales que en Argentina. A ellos se les vendió, bueno, si querés frenar la inflación hay que hacer todo esto. Parte tenía alguna lógica, o sea, si vos abrís la economía, de algún modo empujás los precios hacia abajo, pero hay un costo en el sector interno, doméstico, que no es competitivo. Yo creo que gran parte de ellos realmente creyó que no había alternativa. No sé si todos, algunos otros habrán aprovechado la oportunidad, pero no era un argumento tan descabellado, dado que la mayor parte de los países de la región estaba implementando políticas similares después de haber intentado otras cosas. Las políticas heterodoxas que había intentado Argentina, Brasil, México, Perú, no habían funcionado. Entonces había esa sensación de que no había mucha alternativa. Bien. En un principio este cóctel funcionó. Permitió reducir drásticamente la inflación y esto le garantizó a Menem el triunfo en las elecciones a legisladores y gobernadores en 1991, el mismo año que entró en vigencia. Esto dio inicio al momento dorado del menemismo. Sí, sobre todo mucho dorado, pizza, champagne. La economía iba a crecer entre 6 y 9% los siguientes 3 años. También creció el crédito al consumo y la inversión, y la pobreza bajó.
El plan de estabilización tuvo un fuerte apoyo en la opinión pública y los costos sociales de las medidas eran vistos todavía como efectos transitorios. Las consecuencias de la apertura económica, que fue enorme, las consecuencias del proceso de desregulación, hubo un decreto en 1990 que desregula gran parte de la economía. Todas eran más bien focalizadas, o sea, si vos eras un obrero industrial en el sector textil, la probabilidad de que perdieras tu trabajo no era menor, pero la probabilidad de todos los compradores de telas que ahora compraran tela china, el efecto difuso de mucha gente que se beneficiaba un poquito y unos que perdían todo. Hay un dramático cambio de la estructura social en muy poco tiempo, un aumento de la desigualdad muy fuerte, pero unas políticas económicas que realmente, o sea, la fuerza del gobierno de Menem es enorme. En las elecciones de 1993, al gobierno le fue aún mejor que en las del 91, por lo que se puso en marcha un proyecto que Menem ya venía teniendo en la cabeza, la reforma de la Constitución. Para hacerlo necesitaba 2/3 del Congreso y por ende al radicalismo. Ante la negativa de buena parte del radicalismo de habilitar la reforma, Menem amenazó con convocar a un plebiscito para decidir si se llevaba adelante la reforma. Frente a la posibilidad de perder ese plebiscito, Alfonsín eligió negociar con Menem en lo que se conoce como el Pacto de Olivos, firmado en noviembre del 93. Allí aparecieron una serie de coincidencias básicas, en las que a cambio de aceptar la reelección, Alfonsín pudo introducir algunas medidas en las que ya venía pensando desde hacía tiempo, como por ejemplo la introducción de un jefe de gabinete, la elección presidencial directa con segunda vuelta, la incorporación de un tercer senador por distrito que representara a la minoría, la autonomía para la capital federal, la creación de un consejo de la magistratura y la regulación de la facultad de emitir decretos por necesidad y urgencia. En abril se realizaron las elecciones para la Asamblea Constituyente, que terminó resultando en una asamblea sumamente diversa. Una asamblea constituyente con todas las variantes y matices de la política argentina. Estaba Alzogaray, estaba Eduardo Barcesat, comunista, estaba Aldo Rico, estaba Eduardo Menem, estaba Alfonsín, estaba Graciela Fernández Mejide, estaba Chacho Álvarez, estaba Zaffaroni. Digamos, vos miras todas las variantes de la política argentina en ese momento y estaban representadas en esa constituyente. Yo me acuerdo que vino un eminente constitucionalista europeo, italiano, que era el presidente del Consejo de Venecia, que es la consultora de Derecho Público del Consejo de Europa, se llamaba Antonio Lapérgola, y Lapérgola dice, esto no se ve más en el siglo XX. Es decir, que una constitución se pueda reformar en una asamblea constituyente elegida por voto proporcional, con semejante diversidad de expresiones, con un tiempo acotado, porque se hizo en 3 meses. Si ustedes me preguntan qué le interesaba a Menem de la Constitución, solamente la reelección. Digamos, el genio de Menem fue, yo me llevo la reelección y la Constitución que le haga Alfonsín. Cosa de la que Alfonsín se dio cuenta tarde, porque Alfonsín tenía pánico de que Menem se lo fume. Por eso arman el famoso núcleo de coincidencias básicas, que es medio aberrante. Vos no podías votar algo por separado. Si votabas 7 cosas juntas, que fue la forma que tuvo Alfonsín de dejarlo atado. El que no estaba muy contento con la reforma era Duhalde, que ya se había hecho los rulos para ser el candidato por el PJ en el 95 y que parecía iba a tener que seguir esperando su turno. Duhalde había llegado a la vicepresidencia, se había ido en 1991 a gobernar la provincia de Buenos Aires con miras al 95. Esto abrió una enemistad entre los dos que se va a mantener muchos años y que va a tener consecuencias en las elecciones del 2003, como nos va a explicar Pañi en el próximo episodio. Pero bueno, no todas fueron buenas noticias para Menem. 1994 nos traerá constitución nueva, pero también las consecuencias de las reformas de mercado comenzaron a hacerse visibles. También es el año del segundo atentado terrorista en el gobierno de Menem, luego de que se produjera en 1992 el atentado a la Embajada de Israel. En julio de 1994 se produjo el atentado a la AMIA, una bomba estalló en la sede de la Mutual Judía que causó 85 muertes. Las dificultades para descubrir a los responsables de estos atentados ponen en evidencia otro rasgo oscuro de la presidencia de Menem: la complicidad entre las fuerzas de seguridad e inteligencia y la justicia. Para mí uno de los virus que mete el menemismo en la vida democrática, y eso yo no tengo mucha noción de que existiera antes, creo que no existía, es el vínculo entre servicios de inteligencia y justicia federal. Y había un sistema de
pagos a todo tipo de gente, pero sobre todo a jueces, camaristas, etcétera, que se administraba desde la CIDE, desde el Ministerio del Interior. Bueno, eso generó una perversión que dura hasta hoy y es imposible de explicar el problema de la corrupción en la Argentina sin entender eso. Digamos, de cómo hay una selección de jueces y un manejo de los jueces destinado a que la corrupción tenga sanción. No es una casualidad, está previsto que sea así, digamos, está deliberadamente armado para que la corrupción prospere. Y eso se maneja desde un lugar que maneja fondos reservados, sin ningún tipo de control. Bueno, eso nació con Menem. Yo creo que en una primera etapa no existió eso. En la estabilidad se empieza a armar. Y eso dura hasta hoy. No solo, que la desviación de los servicios de inteligencia a controlar cuestiones de política interna y sobre todo a controlar la cuestión judicial, no solamente degeneró la justicia, sino que significó una enorme degradación para los servicios de inteligencia, que se demuestra que durante la presidencia de Menem hubo no uno sino 2 atentados internacionales que no los pudieron ver. Y como no los pudieron ver, terminaron siendo, sobre todo la causa de la AMIA, un campo de batalla de guerras de mafias de inteligencia. No estoy diciendo que con Menem se fundó el autoritarismo del Estado, digamos, lo que llama Bobbio el sotogoverno. Pero me parece que hay una peculiaridad en lo de Menem que tiene que ver con la vinculación con la justicia y esta degradación que estoy diciendo, ¿no? Que no ocurría en la época de Alfonsín. Otros casos que pondrían en evidencia las complicidades sería la cuestión del contrabando de armas que involucraba al ejército y a varios ministros, la familiaridad repentina con el nombre de Chabrán y la propia muerte del hijo del presidente en un accidente teñido de sospechas. Y en este contexto llegó a fines de 1994, directo desde México, un tequila que nos daría una terrible resaca. Las tasas de interés internacionales subieron, se desató una crisis financiera en México y apareció de nuevo el fantasma de la inestabilidad. Esta situación le permitió a Menem presentarse en la campaña presidencial de 1995 como el único candidato que podía estabilizar la economía frente a la tormenta. Así fue como obtuvo un 49% de los votos frente a una oposición dividida entre el Frepaso de Bordón Álvarez y la UCR de Masachesi y Antonio María Hernández. ¿Quién? Exacto. Durante el segundo gobierno de Menem, la situación ya no sería la misma. La economía rebotó en 1996 y continuó creciendo en el 97. Pero para el 98 los números se desacelerarían fuertemente. Estamos ya en este momento, después de haber estado prácticamente a la cola de los países de la Tierra, entre los 10 mejores países del universo. Y no tengo la menor duda que al final de mi mandato estaremos entre los 10 mejores de la Tierra. Pese a esta mirada optimista interplanetaria por parte de Menem, la aparición de protestas y paros demostraban que la relación entre el gobierno y la sociedad civil ya no era la misma, incluso pese al crecimiento económico. La corrupción aparecía como una de las principales críticas. Todos los hechos de corrupción, los más importantes, la gran corrupción de Menem, desde la primera presidencia. Hay como una leyenda urbana de que la primera presidencia fue la luminosa y la otra fue... No, es al revés. En la segunda se empezaron a cuidar muchísimo. En la primera, todos los escándalos, el Jomagate, los bonos solidarios, los guardapolvo de Bauzá, las coimas a las empresas privatizadas, todo eso es en la primera presidencia. En la segunda presidencia, el mal humor social, que esto es muy de la cabeza mafiosa de la sociedad argentina, dejaste de dar las prestaciones que me daba, yo ahora te empiezo a denunciar por corrupto. El 12 de septiembre de 1996 se da una protesta particular, un apagón, que es acompañado por el golpe de cacerolas. Se da el primer cacerolazo que presagiaban un 1997 electoral cuesta arriba. Y cuesta arriba fue. Por un lado, Cavallo abandonó el gobierno en 1996 y fundó su propio partido, Acción por la República, que en alianza con otro partido de otro exministro, Gustavo Vélez, alcanzarían un importante tercer lugar en la capital en 1997 con un 17% de los votos. Por el otro, la conformación de la alianza en el arco opositor, sumado buena parte del Frepaso y el UCR, conformó una opción electoral atractiva para quienes querían enviar un mensaje moral al gobierno. Y no solo moral, la situación de los desempleados se volvía cada vez más desesperante ante la falta de competitividad y el cierre de industrias. Generaste un régimen de desocupación del 18%, que no hubo ningún tipo de que, si vos mirás los modelos europeos, y no te estoy hablando de Alemania, te hablo de países que se parecen un poco más a nosotros, como España, digamos, ahí todos estos procesos, cuando vos tenés una, como se llama en la sociología laboral, una company town, ¿no? Una compañía que depende, si vos vas a San Nicolás sacabas Somisa, no te quedaba nada. Acá
salvo arreglar con los sindicatos, no hubo nada, ¿no? Y yo no estoy haciendo una crítica a los sindicatos necesariamente, porque los sindicatos salvaron lo que pudieron. Lo que no hubo fueron procesos de atenuación de costos, ¿no? Te daban una indemnización, si no eras de los que habían negociado que se quedaban con la propiedad participada o se quedaban dentro de la empresa, te daban una indemnización, te la quemabas en un remis o en un kiosco y a los 3 años que hacías. Bueno, esos a los 3 años que estoy mencionando fue el 97 o fue el 98, y entonces pasó que en Cutralcó o pasó que en General Mosconi, en Salta, hay rebeliones de las ciudades que no tienen ningún tipo de capacidad de supervivencia social, ¿no? Y eso es lo que empieza a pasar, y ahí nace el movimiento piquetero, y ahí empieza el Plan Trabajar, que es el primer matafuegos contra esta situación de masivo, digamos, desocupación, ¿no? El matafuegos no iba a alcanzar, no solo por la situación de la desocupación y los movimientos sociales en formación, sino porque tanto la política como la economía le darían la espalda a Menem. Por el lado político, la sucesión estaba en movimiento y ahora Duhalde no solo estaba persuadido que era su momento, sino que además había que salir de la convertibilidad. Menem coquetea con la reelección y una interpretación creativa de la Constitución. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina nadie puede negar. Un peso fuerte, Menem lo hizo. El respeto internacional, con él es verdad. Pará, ¿cómo que ese spot dura casi 3 minutos? Y bueno, es que hizo mucho, nadie puede negarlo. En fin, Menem coquetea con la RR, spot mediante, pero Duhalde amenaza con una consulta popular en la provincia y finalmente se aborta el proyecto de la tercera presidencia consecutiva. Si por el lado político los caminos se cerraban, por el económico también. Ya para 1999, los efectos de la crisis del sudeste asiático, el default ruso y la devaluación brasileña afectan fuertemente a la Argentina, que con su tipo de cambio fijo y déficit fiscal en aumento, mantenía su paridad cambiaria contra viento, marea y realidad. Cierto que Menem entrega un país mejor, más estabilizado en el 99, digamos, ¿no? Un país con inflación más baja, ya te diría a ese punto con deflación. En el sentido, la situación es incomparable con el que él recibe y ahí tiene un punto, ¿no? Pero también lo entrega con un sistema económico inviable en el mediano plazo, que es el sistema, digamos, este tipo de cambio fijo que sirvió para parar la inflación. Y te digo, ni siquiera tenés que entrar en cuestiones demasiado técnicas, o sea, el tipo de cambio fijo te sirve para parar la inflación, pero es un tipo de cambio que te da muy poca capacidad de reacción frente a las crisis externas y frente a los actores. Te ata mucho, ¿no? Por eso hoy, si vos ves hoy en el post-neoliberalismo, no hay países que tengan tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo te saca mucho la capacidad de hacer política. Por lo tanto, lo que tendría que haber pasado, y es muy fácil decirlo desde esta oficina, es que en algún momento Cavallo, cuando tenías reservas y cuando tenías poder político, salgas de eso. Pero bueno, en política eso siempre se dice con el diario del lunes, ¿no? La pospresidencia de Menem incluye, como todo en su vida, farándula y política. Si por un lado tenemos su casamiento con Cecilia Boloco, por otro su paso por la cárcel y la casa de Gostanián. En el 2001 volvió a la presidencia del PJ Nacional y en el 2003 se presentó nuevamente como candidato a presidente. Y tras resultar ser el candidato más votado de la primera vuelta, decidió no presentarse a la segunda frente a Néstor Kirchner, dejando en el segundo candidato más votado la presidencia. Como decía la compañera Evita, renuncio a los honores y a los títulos, pero no a la lucha. Hoy más que nunca, la Argentina requiere contar con un poder político imbuido de la más plena y transparente legitimidad democrática. Lamentablemente, considero que este objetivo absolutamente necesario no está garantizado con el cumplimiento de la segunda vuelta electoral prevista para el domingo 18 de mayo. Estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. A los millones de argentinos que me acompañaron con su voto, a todos ellos les digo que los llevo en mi corazón, que no bajaré los brazos y que pueden tener la absoluta seguridad que no abandono la lucha política, que ha sido y es la existencia y la razón de mi vida. Que Dios los bendiga y bendiga a nuestra querida Argentina. Desde 2005 es senador por La Rioja. En 2007 intentó ganar la gobernación de su provincia, pero no tuvo éxito. Al momento de hacer este podcast, Carlos Saúl Menem tiene 89 años. Alguna vez dijo que iba a llegar a los 104 como Ramsés II.
La memoria de Menem se podría haber salvado si Macri hubiera tenido un final más exitoso que el que está teniendo. Claro, un éxito de Macri hubiera implicado una relectura de la experiencia de Menem y hubiera abuenado la experiencia de Menem frente a la opinión pública. Pero si Macri, que vino a hacer cosas, estoy simplificando mucho, pero la memoria simplifica. Si Macri vino a hacer cosas parecidas, a aliarse con Estados Unidos, a intentar abrir la economía, a favorecer el capital privado, a poner la iniciativa privada en el centro de la actividad económica, también termina como termina, con una recesión espantosa, quiere decir que lo de Menem se corrobora. No, estaba equivocado. 2 veces ya probamos. Les agradecemos mucho a Marcela Ferrari, Sebastián Echemendy, María Victoria Murillo y Carlos Pañi por participar en este episodio. Les recomendamos el libro de María Victoria Murillo, Sindicalismo, Coaliciones Partidarias y Reformas de Mercado en América Latina, y el de Sebastián Echemendy, La economía política del neoliberalismo. Como en todos los episodios, preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore. Sebastián Echemendy nos dijo esto. Yo elijo 5 presidentes para nuestro Monte Rushmore. El primero es Roca. Tuvo una idea de nación que es fundamental para lo que somos hoy, y eso a mí me importa. El segundo sería Perón. Fundó un país sin excluidos. El tercer presidente que elijo es Alfonsín, porque refundó la democracia. El cuarto es Néstor Kirchner, porque refundó un país básicamente en términos económicos. Y el quinto presidente, o la quinta, es Cristina Kirchner, por ser la primera mujer. Básicamente fundó el estado de bienestar para todos aquellos que habían estado excluidos hasta ese momento, es decir, los sectores informales, vía la UH, las moratorias jubilatorias. Y Victoria Murillo, esto. Lo importante para mí de los presidentes es su capacidad de generar que la gente se sienta representada. Eso para mí es importante. Entonces, en ese sentido, personajes que han sido muy conflictivos o que han podido movilizar a los votantes, me parece, independientemente de su política pública, no es lo que está en Mount Rushmore, no. Pero que me parecerían importantes. Entonces, Irigoyen, Perón, Alfonsín, Eva Perón no fue presidente, así que no se la puede poner, pero es ese tipo de personajes que han podido generar una identidad que los sobreviva en los votantes argentinos. Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse el próximo episodio de La Banda Presidencial, cuando un alcalde de Buenos Aires llega por primera vez a la presidencia y tras un par de semanas de pánico y locura sucesoria, el primer gobernador de Buenos Aires, desde Mitre, se calza la banda presidencial. Antes entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Chau. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.